Muy bien, pues con esto llegamos a las estructuras repetitivas. También reciben el nombre de ciclos, lazos, bucles o iteraciones. Estas estructuras son muy usadas en programación, ya que permiten que un conjunto de instrucciones se repita. Una de las cosas interesantes es que el Psaint tiene tres diferentes estructuras para hacer ciclos. Uno que se llama repetir, que aunque tiene una forma de sintaxis similar al do while del lenguaje C, tiene una gran diferencia. Mientras que el do while se repite por el verdadero, el repetir se repite por la parte falsa. Entonces ahí las instrucciones tendríamos que hacerlas de tal manera que por el falso tendrían que repetirse las acciones. Otro de los ciclos que tiene el Psaint es el mientras, muy similar en forma de sintaxis al while del lenguaje C, y el para. El ciclo para es como el for del lenguaje C, de tal manera que tenemos esas tres formas de hacer iteraciones o lazos o bucles, ciclos de instrucciones. Los ciclos se controlan de dos formas. La primera y más sencilla es por contador, en el que es necesario que se lleve el conteo de veces que se está repitiendo el conjunto de instrucciones. Debe existir un límite numérico entre el que se compara el contador. Por ejemplo, si el límite es 10 y el contador inicia en 1, el contador de instrucciones se repetirá 10 veces. La otra opción para controlar ciclos es por centinelas. En este caso el conjunto de instrucciones se repite mientras el centinela, que es un valor, no aparezca entre los datos introducidos. Una vez que el centinela aparece, el ciclo se termina. Por ejemplo, si a la pregunta ¿desea repetir el ciclo? Le respondemos que sí, el conjunto de instrucciones se repite. Cuando se responda que no, esta respuesta será el centinela. Ahí es cuando el ciclo se terminaría. Entonces, mientras que las tres estructuras se pueden controlar por contador, el repetir, el mientras y el para, es más sencillo controlar por centinela a los primeros dos, el repetir y el mientras. ¿Ya? Entonces, esta es la parte teórica de estructuras repetitivas. Bueno, continuando con este tema de ciclos, primero veremos algunos ejemplos con centinela usando el ciclo repetir. Vamos a hacer una comparación entre el ejercicio 2 y observar y definir qué hay que agregarle para que se pueda repetir el proceso con el ciclo repetir. Entonces, el ejercicio 2, si ustedes recuerdan, era introducir dos valores enteros cualquiera y hacer las 4 operaciones aritméticas básicas desplegando el valor de cada una de ellas. Los requisitos a cumplir, pues ya los habíamos visto: introducir dos valores enteros, que se hagan las 4 operaciones básicas y que muestre el resultado de cada operación, y en este caso, como queremos que sea repetir, que las acciones se puedan repetir respondiendo a una pregunta. Y otra, utilizar el ciclo repetir, pues es lo que nos dice precisamente la redacción. Entonces, del lado izquierdo tenemos el ejercicio original, y del lado derecho tenemos el ejercicio con repetir. Nada más así para que demos un vistazo rápido al ejercicio del lado izquierdo. Tenemos la definición de variables como enteras, num1, num2, sum, rest y mult, y la de división como real. Se solicitaba el primer valor numérico, se solicita y se introduce el segundo valor numérico, se hacen las 4 operaciones básicas y se muestran los resultados. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, en el caso de utilizar el ciclo repetir, la declaración de variables, si ustedes comparan bloque a bloque, en este caso es el mismo. La definición de div como real es el mismo.
Aquí vamos a agregar una variable más, que esta es la que vamos a utilizar para el ciclo y que se repita. Vamos a llamarle, es una respuesta, porque vamos a hacer una pregunta. Aquí dice que las acciones anteriores se pueden repetir respondiendo a la pregunta correspondiente. Entonces, esta variable será la respuesta a esa pregunta. Entonces, entraríamos a la secuencia de acciones originales, ¿verdad? De un número entero, introducimos el valor, solicitamos otro número entero, se introduce el valor, se calculan las 4 operaciones de la misma forma como se presentan los resultados de la misma forma como se hizo anteriormente. Pero antes de llegar al final, ahí es donde hacemos la pregunta. ¿Desea repetir el proceso? Vamos a suponer por el 1 que sea sí y con el 0 no. Tendremos ahí que seleccionar con el teclado el 1 o el 0. Si la respuesta es 1, entonces vean ustedes, 1 es igual a 0, no. Y entonces regresaría en la parte superior precisamente a que la primera instrucción que se repita fuese precisamente el aviso de introducir un primer número entero. Y otra vez se repite el proceso. Al final, antes de terminar, como habíamos dicho, vuelve a salir la pregunta: ¿deseamos repetir? Sí. Entonces el 1 se guarda en la variable resp. 1 es igual a 0, no, y se vuelve a repetir. Supongamos que en una siguiente ocasión yo digo, tecleo el número 0 como respuesta. 0 es igual a 0, sí, y ahí es donde concluye el ciclo. Entonces, si comparamos, vuelvo al punto de los dos ejercicios, vean ustedes que la diferencia está solamente en agregar una variable más al proceso, al ciclo original, o al proceso original, perdón. Agregamos una variable. Todo lo demás es exactamente lo mismo, en la misma secuencia de instrucciones. Y antes de terminar, ahí hacemos una pregunta. ¿Desea repetir? Necesitamos capturar la respuesta. Se hace la comparación y ahí es donde mandamos a que se repita el proceso o que concluya o que continúe con el flujo si es que hay más instrucciones. Entonces vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Es el ejercicio 2 con repetir. Ejercicio 2 con repetir. Aquí está. Entonces vean ustedes cómo está. Esta es la parte original. Esto también es lo original hasta aquí. Y lo nuevo es la variable respuesta a definir y el texto del ciclo repetir, la condición y su pregunta antes de que se cheque la condición, y eso es todo. Entonces vamos a que se ejecute. Dame un número entero, no sé, 2 y 5. 5 más 2, 2 menos 5, 2 por 5, 2 entre 5. Desea repetir 1. Dame un número entero, 9, 3. 9 más 3, 9 menos 3, 9 por 3, 9 entre 3. Desea repetir, le voy a poner 1. 14, 3. La suma, 14 más 3, 14 menos 3, 14 por 3, 14 entre 3. Desea repetir el proceso, le voy a poner un 0 y se concluye. Entonces vean ustedes cómo es que sí está funcionando la repetición de instrucciones. En este caso lo que se repite es precisamente la solicitud de datos de entrada, el procesamiento de información y el despliegue de datos. Al final
solamente hacemos la pregunta si deseamos repetir el proceso y hacemos la comparación con alguna de las respuestas. Recuerden que el repetir tiene que construirse la sentencia o la condición lógica para que por el falso se repita y listo. Entonces, al principio va la palabra repetir y hasta que ahí es la condición. Si tienen alguna duda o algún comentario acerca de con todo gusto la atendemos ahí en los comentarios que ustedes puedan dejar. ¿Qué podríamos hacer aquí de qué pasa si vamos a hacer qué pasa si yo no pongo el anuncio de desear repetir el proceso, por ejemplo, pero si dejo la lectura? Vamos a ponerle un número entero, 10, 20 y ahí se queda. Ahí lo que en realidad está haciendo, está esperando la respuesta en la línea 19, la está esperando, pero yo quité el letrero, por eso es que es necesario poner este letrero. Miren, vamos a ponerlo aquí. A ver, déjenme poner acá a un lado la ejecución para que vean. A ver, déjenme hacer un poquito más pequeño para que se vea aquí la ejecución. Vamos a quitar los doble. Miren, voy a pasar. Ahí está, ya me aparece. Desea repetir. Entonces, si yo quito el aviso, pues no, el usuario no sabe qué hacer y el cursor se queda esperando información, pero el usuario no sabe qué hacer, no sabe qué introducir. ¿Qué pasaría si yo quito la variable resp? Vamos a ver. Ahí está, miren. Variable no inicializada, resp. ¿Dónde fue el error? Precisamente a la hora de comparar, porque al yo quitar esta línea, la variable respuesta no tiene un valor y entonces ¿contra qué valor se va a comparar el 0? Por eso es que me dice este mensaje en la línea 20, no tengo un valor contra qué comparar con el 0, por eso es que dice no inicializado. Cambio, si lo ponemos aquí, ahí está esperando. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué pasaría si el repetir lo pongo más abajo? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Ahí todavía sigue siendo válido. Vamos a ver si ahí que funcione. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí lo vamos a poner. Dame un número entero, voy a poner 25, 3. ¿Desea repetir el proceso? Le voy a poner que sí, pero miren, me vuelve a poner lo mismo. Le voy a poner que sí y me vuelve a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente las mismas operaciones con los valores que yo le di al inicio. ¿Sí? 28, 22, 75, 83. Es decir, esta parte tiene que ir dentro del ciclo para que me permita introducir los nuevos valores que yo quiero con los que se hagan las 4 operaciones. ¿Sí? Por eso es que es importante donde pongo el repetir. Ahí lo voy a poner 1 y ahora sí, dame un número entero, lo voy a poner 9, 5, 1, 8, 2 y 0. Y se acaba. Pues no sé, comenten ustedes si quisieran que realizáramos alguna ejecución, algún cambio en el algoritmo para que ustedes vieran qué es lo que sucede si algo hacemos, si cambiamos, si quitamos, si ponemos, qué les gustaría ver. Gracias.